Ya está con nosotros Santi Soravilla para hablar de Cardama, todos contra todos en la investigadora. Sí, igual podemos seguir hablando de negocios gustó? millonarios también. ¿Te Pero, gustó? o sea, como Cardama como negocio millonario. Perfecto. Seguimos en el tema de los millones. ¿Pensará eso Marito Cardama? Y bueno, él No tengo claro. Era su negocio millonario. Era había el logrado negocio una millonario. venta millonaria ¿Pero por y un ahora? montón de dinero. Algo de dinero le ingresó, bastante. Sí. Esa plata se la queda. Y Bueno, bueno, pero si tenés no ahí pierde- tenés todas las chapas. Algo, todas esas algo de cosas. plata gastó, digamos, Sí. ¿no? O sea, Invirtió. invirtió para hacer la patrulla. Levantó ronda de inversión y bueno. ¿Cuánto se habrá quedado? Y es imposible saberlo porque no se sabe cuánto ¿Cuánto vale lo que gastó construyó. las Claro. latas esas? A juzgar por lo que se ve, No mucho. poca Pero cosa, ¿no? Yo no sé mucho de chapas igual tampoco. No. No, pero no parece Y menos de que patrullera. haya mucha cosa ahí. Pero bueno, ¿cómo viene el ¿Qué está lío pasando ese? en el Parlamento? En este caso, lo que les vengo a contar es, yo lo describía así en el título como un todos contra todos, porque la comisión investigadora lo que está dando es una guerra declarada entre oficialismo y oposición, pero también está revelando una guerra declarada entre los militares retirados que estaban en la Armada y que participaron del proceso. Hay acusaciones cruzadas. Ahí va. Empecemos, si quieren, por la declaratoria de Jorge Wilson, que era el almirante, el comandante en jefe de la Armada, y que fue el que tuvo la responsabilidad de decirle a Javier García la propuesta de la Armada de construir un OPB es con el astillero Cardama. O sea, Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada, le dijo a Javier García, ministro de Defensa, nosotros queremos esta empresa. Ahí va. Lo que Wilson reveló como novedad es que le confirmó al Frente Amplio que la propuesta había llegado a través de una persona que se llama Gerardo Moreira, que es un lobista, que tiene la particularidad de que es un capitán de fragata retirado de la Armada, pero que vive en Canadá y que resultó muy novedoso que fuera él quien proponía o que venía representando a Cardama, porque él representaba a otro astillero en otro momento. Ya había estado en la vuelta. Exacto, pero era el astillero alemán Lursen. Pero llegó con el nombre del astillero Cardama, lo golpeó puertas y logró entrar de alguna manera y llegó con esa propuesta y ganó. La gran novedad de lo que dice Wilson, y es donde el Frente Amplio ahora pone el acento, es que Cardama tuvo reuniones con el Ministerio de Defensa antes de que se le adjudicara el contrato. Y eso de alguna manera lo que les da la pauta, los lleva a querer seguir investigando, es si estaba ya direccionado, o sea, de alguna manera si ya se había elegido, por más de que se decía que estaba en un proceso competitivo. Claro, porque recordemos un poco, hubo una licitación en la que se pusieron una cantidad de condiciones, que llegaron algunas ofertas, pero se terminó declarando desierta porque los montos que ofrecían esas empresas, el gobierno no estaba dispuesto a pagarlos. Después se da un nuevo paso y se llama de una forma un tanto informal a determinadas empresas, poniéndole algunas condiciones para que presenten sus ofertas. Exacto, en ese contexto es en el que aparece Cardama y aparece Moreira. Pero luego de eso, aparte, a Cardama es a la única empresa que se la va a visitar. Entonces eso también había llamado la atención. Y esto que dice Wilson es que hay una reunión en el Ministerio de Defensa que Wilson incluso dice el Ministerio estaba ya elaborando el contrato. Y en realidad no se había decidido, Claro. no había definido. Acá lo que dice Wilson es importante, ¿por qué? Porque bueno, entonces el Frente Amplio va a empezar a apuntar a las responsabilidades de Moreira, que lo van a citar a declarar, y los mandos políticos del Ministerio a ver si efectivamente estaba ya direccionado o no. Esa es la principal novedad que deja Wilson en este sentido. Los mandos políticos serían Javier García y Castaing de Bach, ¿no? Exacto, fueron los dos serían ministros. los En ese principales. momento era Javier García el Sí. ministro, el subsecretario era Elgue, y de hecho Rivera Elgue es quien va a visitar Cardama Bien. cuando se Sí, estaba qué viaje. eligiendo. Eso por un lado. Pero después, lo segundo que hay es porque Wilson también le apunta a un contraalmirante retirado que de alguna manera se hizo muy conocido porque pasó a retiro en el momento en el que se estaba eligiendo Cardama e hizo un informe que se filtró a la prensa. Bueno, Wilson lo que revela es que eso enojó muchísimo al resto de los contraalmirantes porque lo que plantean es que este contraalmirante retirado, que es Gustavo Musso, Sí. tenía también su preferencia por otro, que era Gondán. Entonces lo que hizo Wilson fue ir a decir a la comisión, es interesante cuando uno lo lee porque la oposición le hace preguntas abiertas que de alguna manera sugieren que Wilson estaba muy dispuesto a decirlo. ¿Estaba guionado eso? No sé si decir guionado, pero es evidente que... Sabían que iba él Que iba a decir tenía cosas. ganas de decir cosas. ¿Viste que hay veces que los punteros tiran muy buenos centros? Claro. Bueno, es un caso así. O sea, le tiraron un muy buen centro y Wilson fue y cabeció.
y lo dejó de alguna manera a Musso señalado como que él tenía una preferencia por Gondán, con cierta sospecha de por qué tenía esa preferencia. Y ahí lo que cuenta es que Musso fue agregado militar en España y que en un momento la Armada pensó en renovar el Capitán Miranda, el buque más famoso que tiene la Armada porque es el buque de instrucción. Y este astillero, Gondán, fue el que se propuso para hacer ese Capitán Miranda 2. Wilson dice, bueno, yo no sé si él tiene un vínculo con Gondán, pero en ese momento él era el que estaba en España y el que lo propuso, y además dijo en una investigación administrativa que también leí para venir a contarles, que Musso solo estuvo en la reunión en la que Gondán presentó su oferta. Dice, él podía haber estado en todas, pero eligió estar solamente en esa. Entonces, de alguna manera, como que lo dejó sospechado de que el informe que hizo estaba direccionado hacia ahí porque él tenía otros intereses. En este punto, una de las cosas que hablé con la oposición fue que Musso va a ir a declarar el próximo lunes, por eso también se los traía. O sea, va a ir a la investigadora el lunes. Y que ellos van a profundizar sobre eso porque dice que tienen otro tipo de información también sobre el tema. De hecho, como que ya prevén que el lunes que viene se vuelva a picar en la comisión. Y el tercer punto de este todos contra todos es de alguna manera el contraataque de la oposición. Que, como bien saben, el gobierno de Yamandu Orsi denunció ante la justicia la confección de este contrato y de esa manera rescindió el contrato, ¿no? Sí. Y lo presentaron en la justicia hasta ahora no ha pasado nada. De hecho, el fiscal... ¿Pero por qué? ¿Porque está quieto? ¿Porque hay otras prioridades? ¿Por qué no avanzó? El fiscal, que es Alejandro Machado, dice que la información que recibió está tan desprolija que no puede avanzar. Le ha pedido a Presidencia que ordene un poco eso. O sea, tienen que volver a presentar información por parte del gobierno. Él lo que quiere es que se la ordenen un poco más porque parece que está muy desprolija, que faltan cuestiones que le permiten avanzar. Lo cierto es que tiene más de 6 meses el tema y no ha pasado nada. Pero, ¿por qué les digo un contraataque? Porque la oposición también va a hacer una denuncia penal. Y en este caso, la denuncia penal va a ser contra los 2 asesores principales de la ministra en este tema, que son Damián Rojas y Daniel Marsiglia, y los van a denunciar por usurpación de funciones. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque la ministra, desde el día en el que asumió, les permitió ingresar al ministerio y los nombró informalmente como parte de un grupo de trabajo. Ellos, de hecho, fueron los que interrogaron a 4 militares, entre ellos Jorge Wilson, el que les decía, que terminaron siendo sancionados. Pero ¿qué pasa? La oposición lo que detectó es que esos 2 asesores fueron nombrados recién a principios de mayo y en junio. Entonces estaban accediendo a información reservada sin haber sido nombrados formalmente. En el caso de Damián Rojas es un contrato de adscripción y en el caso de Marsiglia es un pase en comisión. Bueno, esas 2 cuestiones formales son las que la oposición dice, bueno, estaban usurpando funciones porque nunca habían sido designados. Pero es un problema administrativo y de tiempos. Claro. No que se tomaron atribuciones que no le corresponderían, que le correspondieron en el futuro. Claro, pero todavía no Pero estaban todavía no designados. Y a su vez a eso, ¿sabes lo que se suma también? Un tema ahí, es que todos los militares sancionados, que fueron 4, Jorge Wilson, Marcelo da Silva, Marcelo de Sousa y José Ruiz, presentaron recursos ante el TCA. Fueron hasta el TCA. Y lo que van a plantear es que se le quite la sanción. ¿Eso por qué? Bueno, porque para los militares es muy importante tener su legajo limpio. Claro. ¿No? Pero todos dicen que una de las razones por las que además creen que están mal sancionados es porque no había una jerarquía funcional cuando los interrogaron. Ellos no reconocen a estos asesores de la ministra como que fueran... Representante de esa jerarquía que es la ministra, ¿no? Claro, porque sobre todo Wilson, a la única persona que responde es a la ministra o al presidente de la República, porque era el comandante jefe. El resto tenían que responder también a Wilson porque estaba un escalón por encima. Pero entonces dicen, bueno, no hay jerarquía funcional. Y se amparan en eso mismo, en esta cuestión de que la ministra los había designado de palabra. Claro. Que es verdad que uno le puede leer como que es un trámite administrativo que se postergó. Ahora también, el delito de usurpación de funciones existe y lo que plantea el delito específicamente es el que indebidamente asumiere o ejercitare funciones públicas será castigado con una pena de 3 a 12 meses de prisión. Hay que ver si se considera o no la usurpación por parte de la justicia. Parece un poco exagerado, ¿no?
Pero la oposición se está agarrando de eso Y bueno, sí. para señalarle de que todo lo que hicieron fue de alguna manera de carácter irregular y que faltaba esa designación. Puede ser que sea exagerado, pero lo cierto es que también que es sin dudas un contraataque, porque hasta ahora venían sí. como teniendo La que responder. defensiva. Sí, Santi, sí, sí. el lunes entonces hay un nuevo capítulo en este culebrón, en esta batalla de todos contra todos. Sí, lo que está pasando es que todos los lunes hay capítulos. Es una serie que de alguna manera se publica Así todos los que, lunes. Semanalmente. así que te esperamos acá los miércoles con las repercusiones, ¿verdad? De cómo sigue esta historia. Muchas gracias por esta columna.